Miau, miau, miau. Y la historia de hoy es: ¿soy el malo por decirle a mi padre que su honor nos dejó en la calle y negarme a trabajar de albañil? Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que elegir entre mi futuro y la lealtad ciega hacia el hombre que me dio la vida. Pero aquí estamos. Escribo esto con las manos temblando y una mezcla de culpa y liberación que no sé si algún día podré digerir del todo. Probablemente muchos piensen que soy un monstruo por lo que hice, por la frialdad con la que ejecuté mi decisión final, pero necesito sacarlo de mi sistema. Necesito que alguien ajeno a esta casa, llena de olor a medicina barata y fracaso, me diga si realmente perdí mi humanidad o si simplemente hice lo único que podía hacer para sobrevivir. Para dar un poco de contexto sobre quién soy y cómo llegamos a este punto de quiebre, tengo 22 años y estoy a punto de terminar mi carrera en ingeniería. Soy el primero en mi familia que pisa una universidad, el orgullo de la casa, o al menos eso decían antes de que el dinero se acabara. Mi padre, Ramiro, siempre ha sido un hombre de campo, un albañil de la vieja escuela que cree que el valor de un hombre se mide por la cantidad de callos en sus manos y no por lo que tiene en la cabeza. Durante años, su discurso sobre el honor, el trabajo duro y el sacrificio fue la banda sonora de mi vida, pero la realidad es que ese honor del que tanto habla es un escudo de cartón que usa para esconder su propia incompetencia emocional y financiera. El ambiente en mi casa se había vuelto irrespirable en los últimos 6 meses. Imaginen un pasillo estrecho con las paredes despintadas, donde el aire parece estancado, cargado con un olor permanente a ungüento mentolado para el dolor muscular y a sopa recalentada. Esa es la atmósfera en la que vivíamos. Mi padre había tenido un accidente en la obra hacía medio año, una caída fea que le destrozó la rodilla y lo dejó postrado en el sofá, viendo televisión y quejándose del gobierno, del clima y de la mala suerte. Mi madre, una mujer que ha pasado su vida haciéndose pequeña para no estorbar el ego de mi padre, intentaba mantener el barco a flote lavando ropa ajena y vendiendo comida, pero las matemáticas no perdonan. Yo era la única esperanza inteligente de la familia, pero, paradójicamente, me trataban como a un niño que no entiende cómo funciona el mundo real. Cada vez que intentaba hablar de dinero, mi padre me cortaba diciendo que esos eran temas de hombres, que yo me dedicara a mis libritos y dejara que él resolviera las cosas. El problema es que no estaba resolviendo nada. Estábamos hundiéndonos. El detonante, el momento en que el suelo se abrió bajo nuestros pies, ocurrió un martes por la tarde. Llegué de la universidad y encontré a mi madre llorando en silencio en la cocina, con una carta del banco arrugada entre las manos. No era un simple aviso de pago atrasado. Era un ultimátum. Nos daban 30 días. 30 días antes de iniciar el proceso de embargo. La cifra que debíamos era astronómica para nosotros, algo así como 150,000 pesos acumulados en intereses y pagos omitidos de la hipoteca. Entré a la sala y vi a mi padre con la mirada perdida, pero con esa mandíbula tensa que pone cuando su orgullo está herido. Me acerqué y le pregunté qué íbamos a hacer. Esperaba un plan, una idea, algo, pero lo que recibí fue el colapso de su fachada. Ramiro, el hombre de hierro, se quebró. Empezó a llorar, no con tristeza, sino con rabia. Me confesó que si perdíamos la casa no teníamos a dónde ir. No había plan B, no había ahorros, no había nada. Y entonces soltó la bomba. Me miró a los ojos, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas curtidas, y me dijo que la única solución era que yo dejara la escuela. Me explicó que su compadre necesitaba peones para una obra grande al otro lado de la ciudad y que, si yo entraba a trabajar de tiempo completo, con horas extras y fines de semana, podríamos juntar lo suficiente para renegociar con el banco en unos meses. Me dijo que la escuela estaría ahí luego, que los libros no se iban a ir a ninguna parte, pero que la casa sí. Me pidió que sacrificara mi último año, mi tesis, mi momento, por el bien de la familia. Apeló a mi deber como hijo, a mi honor. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Dejar la escuela ahora significaba perder mi beca, significaba retrasarme años, significaba probablemente no volver nunca. He visto lo que pasa cuando pausas los estudios por una emergencia familiar. Esa pausa se convierte en vida. Pero ver a mi padre destruido y a mi madre aterrada me hizo dudar. La culpa es un mecanismo poderoso. Esa noche no dormí. Mi mente era un torbellino de cálculos y resentimientos. Al día siguiente me senté frente a ellos en la mesa del desayuno. Les dije que aceptaba. Aceptaba pausar mis estudios temporalmente y ponerme a trabajar. Pero puse una condición innegociable, algo que sabía que a mi padre le dolería más que la rodilla rota. Yo manejaría las finanzas desde ese mismo instante. Nadie gastaría un centavo sin que yo lo supiera. Yo hablaría con el banco.
yo controlaría las cuentas. Mi padre intentó protestar, mascullando algo sobre que él seguía siendo el cabeza de familia, pero mi madre, en un acto de valentía inusual, le puso la mano en el brazo y le dijo que yo tenía razón, que él ya había tenido su oportunidad y miren dónde estábamos. Ramiro aceptó a regañadientes, entregándome una caja de zapatos llena de recibos, facturas y cartas sin abrir. Lo que encontré en esa caja fue el caos absoluto. No era solo mala suerte, era negligencia criminal. Descubrí que llevábamos años pagando intereses moratorios por descuidos simples. Vi que habíamos refinanciado la casa hacía 2 años para pagar deudas de tarjetas de crédito que mi padre había usado para cosas absurdas, como invitar a sus amigos a parrilladas masivas o comprar herramientas que nunca usó, todo para mantener su imagen de hombre exitoso frente al barrio. Me dio náuseas ver los números. Debíamos casi 200,000 pesos en total si sumábamos los créditos de consumo. Pasaron 2 semanas. Yo estaba a punto de ir a la universidad para firmar mi baja temporal. Cada paso hacia la oficina de administración se sentía como si caminara hacia el patíbulo. La situación en casa era crítica. No había dinero ni para la comida de la semana siguiente, mucho menos para mi colegiatura o la hipoteca. Estaba resignado. Iba a convertirme en lo que mi padre quería, un par de manos trabajadoras sin futuro propio, sacrificado en el altar de la supervivencia familiar. Pero entonces ocurrió el hallazgo. Estaba revisando por 5ª vez los papeles de la hipoteca original y la refinanciación, buscando alguna cláusula, algún error del banco, cualquier cosa a la que aferrarme antes de firmar mi renuncia a la vida académica. Y lo vi. En la letra pequeña del contrato de refinanciación había un cargo mensual recurrente por un seguro de protección de pagos. Leí las condiciones con el corazón acelerado. El seguro cubría hasta 12 meses de hipoteca en caso de desempleo involuntario o incapacidad temporal. 12 meses, un año entero de respiro. Eso no solo salvaba la casa, sino que salvaba mi carrera. Con la hipoteca cubierta, el poco dinero que mi madre ganaba y lo que yo pudiera aportar con trabajos de medio tiempo sería suficiente para comer y pagar los servicios sin que yo tuviera que dejar la escuela. Era la salvación perfecta, caída del cielo. Sentí una euforia que no había sentido en años. Corrí a la sala donde mi padre estaba viendo un partido de fútbol repetido. Entré con los papeles en la mano, gritando que lo habíamos logrado, que había encontrado el seguro, que el banco pagaría las cuotas mientras él estuviera recuperándose de la rodilla. Esperaba ver alivio en su rostro. Esperaba ver una sonrisa. Esperaba que me dijera, bien hecho, hijo. Pero lo que vi fue terror. Ramiro se puso pálido, más blanco que la pared detrás de él. Me arrebató los papeles de la mano con una fuerza que no sabía que tenía y los tiró sobre la mesa. Me dijo, tartamudeando, que no podíamos usar ese seguro. Le pregunté por qué demonios no, si lo habíamos estado pagando religiosamente cada mes dentro de la cuota. Intentó darme excusas vagas, dijo que el trámite era muy largo, que pedían muchos papeles, que mejor no alborotar al banco. Pero yo no soy estúpido. Y en ese momento supe que había algo podrido. Me planté frente a él y le exigí la verdad. Le dije que, si no me decía qué pasaba, yo mismo iría al banco al día siguiente a activar el seguro. Fue entonces cuando se derrumbó de nuevo, pero esta vez no fue un llanto de víctima, fue el llanto de un culpable acorralado. Me confesó la verdad sobre su accidente. No se había caído porque un andamio estuviera mal puesto, como nos había contado a todos. No fue un accidente laboral real. Ese día, mi padre y sus compañeros se habían puesto a beber en la obra durante el almuerzo. Habían bebido mucho. Mi padre, queriendo demostrar que todavía era joven y ágil, intentó hacer una maniobra estúpida cargando material sin el arnés de seguridad. Estando borracho, se cayó por su propia culpa, por su propia irresponsabilidad. El reporte oficial de la constructora, el que él nos había ocultado y que nunca nos dejó ver, lo dejaba claro. Despido justificado por conducta indebida y violación de las normas de seguridad bajo la influencia del alcohol. No solo no le habían dado indemnización, sino que si el banco revisaba el reporte para aprobar el seguro, verían que la pérdida del empleo y la incapacidad fueron resultado de una negligencia grave y una conducta ilegal. Eso no solo anulaba el seguro, sino que, según las cláusulas de la hipoteca que acababa de leer, podía darle al banco el derecho de acelerar el cobro total de la deuda por incumplimiento de los términos de buena fe. Me quedé helado. Mi padre no solo había perdido su trabajo por ser un irresponsable borracho, nos había mentido durante 6 meses, dejándonos creer que era una víctima del sistema mientras nos arrastraba a la indigencia. Y ahora, su honor y su miedo a que se supiera la verdad nos impedían usar la única herramienta legal que teníamos para salvarnos.
Prefería que yo dejara la universidad y me pusiera a cargar ladrillos para cubrir sus errores antes que admitir ante el banco y ante el mundo que él había tenido la culpa. Me pidió que guardara el secreto. Me dijo que yo era un hombre, que los hombres se cubren las espaldas, que tenía que ir a trabajar con su compadre y olvidarlo del seguro, que así mantendríamos la casa y su reputación intacta. Salí de la casa sin decir una palabra. Necesitaba aire. Caminé durante horas por el barrio, sintiendo cómo la ira me hervía en la sangre. Me di cuenta de que mi padre no me veía como un hijo, sino como un activo, un recurso para tapar sus agujeros. Estaba dispuesto a sacrificar mi futuro para proteger su ego. Fue durante esa caminata, mientras mi cerebro de ingeniero buscaba una salida lógica a este desastre emocional, que recordé algo. Un detalle en los papeles que había revisado: la refinanciación. Esa refinanciación de hace 2 años que había inflado nuestra deuda. La casa estaba a nombre de los dos, de mi padre y de mi madre. Para refinanciar se necesitaban ambas firmas, pero mi madre jamás había ido al banco. Ella me lo había dicho una vez, que mi padre se encargó de todo. En ese momento no le di importancia. Pensé que quizá ella había firmado algún poder notarial en casa. Pero conociendo ahora la magnitud de las mentiras de Ramiro, una sospecha oscura se instaló en mi mente. Regresé a casa, entré en mi cuarto y volví a sacar los documentos de la caja de zapatos que había escondido bajo mi cama. Busqué el contrato de la refinanciación. Ahí estaba, la firma de mi madre. Pero no era la firma de mi madre. Se parecía, sí, pero el trazo era demasiado fuerte, demasiado angular. Mi madre tiene una letra redonda, temblorosa. Esta firma había sido hecha por alguien tratando de imitarla, pero con prisa. Mi padre había falsificado la firma de mi madre para hipotecar la casa por segunda vez y sacar el dinero que luego malgastó. Ahí estaba la solución. Una solución nuclear. Una solución que destruiría a mi familia tal como la conocía, pero que salvaría a mi madre y mi futuro. Actualización. La decisión final. Han pasado 3 días desde que descubrí el fraude. 3 días en los que apenas he comido. He analizado el escenario desde todos los ángulos posibles, tratando de encontrar una tercera vía, pero no existe. Opción A. Me callo. Dejo la universidad, me convierto en albañil. Trabajamos como esclavos para pagar una deuda inflada por un fraude, y mi padre sigue siendo el rey de la casa, impune y con su honor intacto, mientras mi madre sigue viviendo en la ignorancia de que su esposo hipotecó su techo sin su permiso. Opción B. Detono la bomba. Ayer por la mañana le pedí a mi madre que me acompañara a dar un paseo. La llevé al parque, lejos del olor a medicina de la casa. Con toda la delicadeza de la que fui capaz, le mostré los documentos. Le expliqué lo del seguro que no podíamos cobrar porque papá estaba borracho cuando se cayó, y luego le mostré la firma. Vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. No gritó, no lloró histéricamente, simplemente se apagó. Me confirmó que ella nunca firmó eso, que él le dijo que no era necesario. Durante años, ella había confiado ciegamente en él, y él la había vendido por unos pesos para mantener su estatus. Le dije cuál era mi plan. Ella tuvo miedo al principio. ¿Qué le va a pasar a tu papá?, me preguntó con la voz temblorosa. Le respondí con la verdad. Nada bueno. Pero le recordé que si no hacíamos esto, nos quedaríamos en la calle en menos de 3 semanas. Ella guardó silencio durante 10 minutos eternos. Finalmente me miró, se secó una lágrima solitaria y asintió. Haz lo que tengas que hacer, me dijo. Estoy cansada, hijo. Estoy muy cansada. Esa misma tarde fuimos al banco y luego a la fiscalía. Denunciamos el fraude. Presentamos la denuncia formal declarando que la firma de mi madre en la refinanciación había sido falsificada y que ella no tenía conocimiento de esa deuda adicional. La maquinaria legal es fría, pero efectiva cuando tienes las pruebas. El banco, al enfrentarse a la nulidad del contrato por fraude demostrable y ante la amenaza de un escándalo mayor, inició el protocolo de investigación interna de inmediato. Al declarar nula la refinanciación por falta de consentimiento de la copropietaria, la deuda adicional de 80,000 pesos que mi padre había sacado quedaba en el limbo legal, convirtiéndose en una deuda personal de él por fraude, separada de la garantía hipotecaria de la casa. La estructura original estaba a salvo por el momento, ya que la deuda original era mucho menor y manejable con los ingresos de mi madre y los míos si yo trabajaba medio tiempo, pero las consecuencias para Ramiro fueron inmediatas. Cuando la notificación llegó a la casa hoy por la mañana, él no entendía nada. Me gritó, me llamó traidor, me dijo que era una rata, que cómo me atrevía a ir contra mi propia sangre. Lo miré desde la puerta de mi habitación, con mi mochila lista para ir a la universidad. No sentí odio, solo sentí una inmensa fatiga. Le dije, con una calma que me asustó a mí mismo, que él había elegido su
honor por encima de nuestro techo y de mi futuro, que él había decidido falsificar la firma de su esposa, que él había decidido emborracharse en el trabajo. Yo solo estaba limpiando el desorden. La policía vino hace unas horas. No se lo llevaron esposado como en las películas, pero le entregaron la citación judicial. Se enfrenta a cargos por falsificación de documentos y fraude. Mi madre le ha pedido que se vaya de la casa. Por primera vez en 30 años, ella ha alzado la voz, no con gritos, sino con una cerradura cambiada y una maleta en la puerta. Él se ha ido a casa de su hermana, jurando que soy el diablo y que me arrepentiré cuando la vida me dé una lección. Quizás tenga razón, quizás soy el malo. He destruido a mi padre. Probablemente terminará con antecedentes penales y sin familia. He aplicado una justicia fría sobre el hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Pero esta noche mi madre está durmiendo tranquila por primera vez en meses. Mañana yo iré a clase a presentar mi avance de tesis. La casa sigue siendo nuestra. Maté al padre para poder ser el hombre que él nunca pudo ser. Y aunque me duele el alma, sé que si no lo hubiera hecho, su honor nos habría matado a nosotros primero. Así que pregunto, aunque ya sé que la respuesta no me absolverá de mis pesadillas, ¿soy el malo por salvar a mi madre y a mí mismo a costa de la libertad de mi padre? La dulce sinfonía del parricidio freudiano ejecutado con la precisión de un auditor fiscal. Es fascinante observar cómo la humanidad se aferra a conceptos tan obsoletos como el honor o la sangre hasta el preciso instante en que el hambre aprieta el estómago o la amenaza de la intemperie roza la piel. El protagonista, en un alarde de pragmatismo que haría sonrojar a Maquiavelo, ha entendido una verdad fundamental que la mayoría de ustedes evita mirar a los ojos. La familia es una institución maravillosa, hasta que se convierte en un ancla financiera atada al cuello de quien intenta nadar hacia la orilla. No deja de ser irónico, casi poético, que el instrumento de la caída del patriarca no haya sido una espada ni una traición pasional, sino la burocracia. Un simple garabato falsificado en un papel, la vanidad de un hombre mediocre que creyó que podía engañar a la aritmética. Ramiro, ese monumento al ego frágil masculino, cayó no por ser un villano de ópera, sino por ser patéticamente humano, borracho, descuidado y convencido de que su autoridad lo eximía de las consecuencias. Su hijo simplemente aceleró el trámite de su obsolescencia. Ahora bien, queridos oyentes, mientras juzgan desde la comodidad de sus pantallas morales, les planteo una interrogante para que la mastiquen junto con su cena. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a amputar el miembro gangrenado de su propio árbol genealógico si de ello dependiera su supervivencia? ¿O preferirían hundirse abrazados al cadáver de una lealtad tóxica solo para poder decir, mientras se ahogan, que fueron buenos hijos?